Nunca pensé que mi vida tendría un nuevo capítulo tan extraño. El mensaje de mi padre llegó un jueves por la noche normal, pero su contenido tenía el peso de un veredicto: reunión familiar este domingo, 2 de la tarde. No llegues tarde. Solo una frase corta sin explicaciones, pero sabía muy bien que estas llamadas reuniones familiares nunca significaban nada bueno. La última vez que tuvimos una, mi madre intentó convencerme de que ayudara a mi hermano a pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Antes de eso, mi padre me había pedido que sacara un préstamo bancario para ayudarlos a renovar su casa. Ni una sola vez estas reuniones habían sido una simple reunión cálida. Pensé en ignorarlo. Tenía 32 años, un trabajo estable, mi propio apartamento en Nueva York. No había ninguna razón para responder a su repentina convocatoria. Pero una parte de mí, la parte tonta que todavía esperaba que tal vez esta vez fuera diferente, me llevó allí. El domingo conduje de regreso a la casa de mis padres en los suburbios de Connecticut. Tan pronto como entré pude sentir la tensión en el aire, pesada como una nube de tormenta a punto de estallar. Mi padre estaba sentado a la mesa de la cocina, mi madre estaba de pie a su lado, con el rostro severo, como si hubiera cometido una grave ofensa. En el sofá estaba sentado Nate, mi hermano menor, el eterno niño de oro, todavía mimado a los 29 años. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Siéntate, ordenó mi padre sin siquiera un saludo. Crucé los brazos, apoyándome contra la pared. Si esta es otra solicitud financiera, no estoy interesada, dije sin rodeos, ya demasiado familiarizada con estas situaciones. Mi madre suspiró como si estuviera siendo difícil. Mi padre, sin embargo, fue mucho menos paciente. Sacó un papel de una carpeta sobre la mesa y me lo deslizó. Lee esto. No lo toqué de inmediato. Mis ojos recorrieron los números impresos en la página y por un momento mi corazón se detuvo. En negrita en la parte superior, declaración de gastos de la infancia. Debajo había una larga lista detallada: alquiler, comida, matrícula de escuela privada, facturas médicas, incluso cosas como costos de servicios públicos y gastos de transporte, todo meticulosamente calculado, sumando un total asombroso: $12,500. Me reí, un reflejo cuando me enfrento a algo tan absurdo. Esto es una broma, ¿verdad?, pregunté. Pero nadie se rió. Mi padre se sentó derecho, su rostro sin ningún humor. Te criamos, te alimentamos, te dimos un hogar. Ahora que tienes éxito, tienes una carrera, tienes dinero, es hora de que devuelvas. Mi madre asintió, su voz más suave pero igual de calculadora. No estamos pidiendo mucho. Esto es solo una pequeña parte de lo que gastamos en ti. Honestamente, la cantidad debería ser incluso mayor. Dejé el papel sobre la mesa, sintiendo que mi sangre comenzaba a hervir. A ver si lo entiendo, dije, manteniendo mi voz lo más firme posible. ¿Me están exigiendo que les pague por haber nacido y haber sido criada? Mi madre frunció el ceño como si yo fuera la niña más ingrata del mundo. No se trata de pagarnos, se trata de mostrar gratitud. La familia se apoya mutuamente. Respiré hondo y me volví hacia Nate, que seguía sentado inmóvil, como si esto no tuviera nada que ver con él. ¿Nate también está pagando esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi madre parpadeó. Mi padre sonrió. Nate no está en condiciones de contribuir en este momento, dijo mi padre. Cuando sea financieramente estable, contribuirá a su manera. Apreté los puños debajo de la mesa. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de cómo siempre me habían visto, como una inversión para sacar provecho, mientras que Nate estaba infinitamente protegido. Lentamente empujé el papel hacia mi padre. No, dije con firmeza. Su rostro se oscureció. Diana, esto no es una solicitud, es tu responsabilidad. Solté una risa fría. Responsabilidad. Los padres son responsables de criar a sus hijos, pero los hijos no están obligados a pagar por haber nacido. Si necesitan dinero, solo díganlo. No lo conviertan en una deuda. Mi madre negó con la cabeza, decepcionada. Sabíamos que serías egoísta con esto. Una frase demasiado familiar. La había escuchado toda mi infancia. Miré directamente a los ojos de mi padre sin parpadear. No había ni una pizca de duda en mi voz cuando repetí, no.
Un largo silencio se extendió entre nosotros. Mi madre agarró el borde de la mesa, su rostro contorsionado por la frustración. Pero ya no me importaba. Estaba acostumbrada a la forma en que me miraban cada vez que me negaba a hacer lo que querían, como si fuera una traidora, una hija ingrata. Mi padre se reclinó en su silla, cruzando los brazos. ¿De verdad crees que no merecemos tu ayuda?, dijo su voz áspera, con una ira apenas contenida. Solté una risa corta y fría. ¿Ayuda? Si soy una deudora, ¿entonces qué es Nate? ¿Un invitado VIP de por vida? En el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que había tocado la fibra sensible. El rostro de mi madre palideció, sus ojos se dirigieron hacia Nate como si tratara de protegerlo de mis palabras. Pero no dejé que me interrumpieran. Me recliné en mi silla, crucé los brazos sobre el pecho y comencé: nunca esperé nada de ustedes y aprendí esa lección temprano. Miré directamente a mi madre. ¿Recuerdas cuando te pedí un nuevo par de zapatos cuando tenía 12 años? Me dijiste que si los quería, tenía que ahorrar el dinero de mi cumpleaños. Pero solo 2 meses después, Nate consiguió zapatos nuevos sin tener que esperar a su cumpleaños. Mi madre abrió la boca para decir algo, pero no me detuve. O cuando quería ir a ese campamento de ciencias, ambos dijeron que el presupuesto familiar era demasiado ajustado. Pero el verano siguiente Nate se inscribió en un campamento de baloncesto que costaba el doble. Me volví hacia Nate. Simplemente se encogió de hombros, con los ojos aún pegados a su teléfono, como si nada de esto tuviera nada que ver con él. No dejé que me molestara porque sabía que si quería algo, tenía que ganármelo yo misma. Respiré hondo obligándome a mantener la compostura, pero la injusticia aún ardía en mi memoria, grabada en mí como cicatrices que nunca desaparecerían. Al crecer, hice todo lo posible para nunca depender de nadie. Mi voz se volvió más firme. Comencé a trabajar a tiempo parcial a los 16, ahorré cada centavo para comprar mi primer auto. Mientras tanto, cuando Nate cumplió 17, simplemente le entregaron las llaves de uno, sin esfuerzo requerido. Esta vez, incluso Nate no pudo fingir que no me escuchaba. Levantó la vista de su teléfono, levantando una ceja como si me desafiara a continuar. Y luego la universidad, me burlé. Solicité becas, trabajé a tiempo parcial, pagué cada centavo de mi matrícula yo misma. Pero cuando Nate reprobó su primer examen de ingreso a la universidad, le pagaron para que lo volviera a tomar. Y cuando abandonó la segunda vez, todavía lo respaldaron, asegurándose de que nunca tuviera que asumir la responsabilidad de una sola de sus decisiones. Hice una pausa, mirando a los ojos a mi madre, cuyo rostro se había vuelto rígido. Entonces dime, mamá, incliné la cabeza, mi voz goteando sarcasmo. Exactamente cuánto apoyo recibí de ti. Mi madre me miró con los labios apretados en una línea tensa, como si estuviera a punto de explotar. Pero fue mi padre quien habló primero. No puedes simplemente concentrarte en las cosas pequeñas e ignorar todo lo que hemos hecho por ti, dijo con los dientes apretados. Te dimos un hogar, una base, una buena vida. Negué con la cabeza. No, no me diste nada. Tomé todo por mí misma. Me puse de pie lenta pero deliberadamente. Si realmente fui una carga como afirman, entonces deberían haberse sentido aliviados cuando me fui a los 19 y nunca volví a pedir ayuda. Pero no, ahora que tengo éxito, regresan exigiendo un reembolso como si fuera una inversión de la que esperan ganancias. Mi madre tembló cuando se puso de pie, sus ojos ardiendo de rabia. «Eres tan egoísta», gritó. «Somos familia. Deberías ayudarnos cuando la familia lo necesita». Solté una risa aguda. Aquí no hay familia. Soy el banco, Nate es el cliente VIP y ustedes dos son los administradores de ganancias. Nate golpeó su teléfono contra la mesa con un fuerte ruido sordo. Estás siendo ridícula, espetó. Te va bien, ¿no? Entonces, ¿por qué sacar a relucir toda esta mierda vieja ahora? Miré a mi hermano durante mucho tiempo. Él siempre había sido así, una persona que nunca veía el problema porque nunca era el que sufría. Nate, esto no se trata de dinero, dije lentamente. Se trata de la forma en que mamá y papá nos han tratado. Y si no puedes ver eso, entonces tal vez solo seas parte del sistema. Nate sonrió y se encogió de hombros. No le importaba. Y yo,
estaba demasiado agotada para que me importara. Miré a mis padres por última vez. Si realmente creen que soy egoísta, entonces consideren mi deuda pagada en su totalidad. Les di la espalda, pero sabía que esto no había terminado. Me quedé allí con la respiración entrecortada como si acabara de correr un maratón, mirando el papel que mi padre me había empujado. El número en negrita al final de la página casi me mareó, 155,000. Era dinero que habíamos pedido prestado. ¿Qué demonios es esto? Hojeé las páginas escaneando la lista cuidadosamente detallada, gastos de manutención, comida, facturas médicas, incluso dinero para gasolina de mis años escolares. ¿En serio? Mi padre cruzó los brazos, su rostro completamente inexpresivo. No necesitas actuar tan sorprendida. Este es el dinero que gastamos criándote, cuidándote, dándote un hogar. Y ahora que tienes éxito, es hora de que lo devuelvas. Mi madre sintió con los ojos llenos de una falsa sensación de compasión. Dana, sabes que no estamos bien. Nos sacrificamos tanto para darte la vida que tienes hoy. ¿No es esto lo mínimo que podrías hacer? Solté una risa aguda y sin humor. Sacrificaron, repetí, mi voz teñida de sarcasmo. ¿Recuerdan quién pagó para que esta familia superara sus tiempos difíciles? Porque yo sí. Fui yo. Golpeé la mesa con la mano, mis ojos escaneando cada rostro en la habitación. Esta vez que me llamaron diciendo que la casa estaba a punto de ser embargada, que sin nadie ayudaba perderíamos todo. Envié dinero inmediatamente sin dudarlo. Señalé el papel frente a mí. ¿Y ahora qué? ¿Llaman a eso un préstamo? ¿Planean cobrarme intereses también? Mi madre parpadeó, evitando mi mirada. Diane, dijiste que querías ayudar. Eso es correcto, ayudé porque pensé que esta era mi familia. ¿Pero qué está haciendo ahora? Convirtiéndome en una deuda por cobrar. Me burlé. ¿Y qué hay de Nate? ¿Tiene su propia factura también? Nadie respondió. Ya sabía la respuesta. Me volví hacia Nate, que todavía estaba acostado en su silla, su rostro sin ninguna preocupación. Nate, ¿tienes algo que devolver? Se encogió de hombros. Mamá y papá no me pidieron que pagara nada. Por supuesto que no. Asentí, mi sonrisa amarga. Porque toda mi vida soy la que ha estado pagando por todo. Recogí el papel, sosteniéndolo frente a la cara de mi padre. Me está diciendo que esto es un reembolso por su inversión en mí. Apreté los dientes. Entonces díganme, ¿qué pasa con Nate? ¿Él puede vivir gratis? Mi padre suspiró, su voz con un rastro de impaciencia. Dana, siempre has sido fuerte, siempre has podido cuidarte a ti misma. Nate, él no es como tú. Me congelé. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Entonces, porque nunca pedí nada, porque me cuidé a mí misma, tengo que pagar el precio. Porque trabajé duro y me mantuve sola, me ven como una reserva financiera. Mi padre no dijo nada. Sentí que cada célula de mi cuerpo vibraba de ira. Miré a mi madre, a mi padre, a Nate uno por uno. Esto no es una familia, dije en mi voz baja pero firme. Esto es una transacción y he terminado de jugar este juego. Mi madre abrió la boca para protestar, pero yo ya había agarrado el papel y lo había roto por la mitad. Los pedazos rotos cayeron sobre la mesa, sobre el piso, esparciéndose como los fragmentos de algo que se había estado pudriendo durante mucho, mucho tiempo. Si realmente creen que les debo algo, entonces considérenme mi deuda pagada en su totalidad. Me di vuelta y caminé directamente hacia la puerta. Pero justo cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, la voz de mi padre resonó detrás de mí: si sales por esa puerta, ya no eres nuestra hija. Me detuve. El aire de la habitación se congeló. Pude escuchar la fuerte inhalación de mi madre, sentir la mirada fría de mi padre, sentir la indiferencia de Nate. Me volví y miré a mi padre durante un largo momento. Creo que eso sucedió hace mucho tiempo. Luego abrí la puerta y salí, dejando atrás todo a lo que una vez me había aferrado desesperadamente. Me quedé allí con la mano todavía apoyada en el pomo de la puerta, la respiración agitada. La amenaza final de mi padre resonó en mi mente: si sales por esa puerta, ya no eres nuestra hija. Por una fracción de segundo sentí algo familiar,
un peso invisible presionándome, el mismo peso que había llevado toda mi vida, obligación, culpa, el miedo al abandono. Lo había usado para controlarme desde que era niña. Pero esta vez no lo dejaría. Lentamente me di vuelta y saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo. Si quieren hablar deudas, hagámoslo justo. Mi madre frunció el ceño. Mi padre cruzó los brazos, su expresión se oscureció. Abrí un archivo en mi pantalla e incliné el teléfono hacia ellos. 115,000, leí el primer número en voz alta. El dinero que transferí a su cuenta cuando me llamaron diciendo que la familia estaba en problemas. Mi madre apretó los labios. Diana, necesitábamos ese dinero para conservar la casa. ¿De verdad querías que tus padres perdieran todo? La ignoré y continué, mis ahorros, el dinero que pasé años ahorrando. Pregunté por él una vez y ambos afirmaron que no lo sabían. Pero ahora lo sé. Fue transferido a la cuenta de Nate. ¿Cómo lo llamaron? ¿Ayudar a tu hermano a ponerse de pie? Nate, que había estado sentado sin hacer nada hasta ahora, de repente se enderezó. ¿En serio estás sacando eso a relucir? Se encogió de hombros. Mamá y papá solo querían ayudarme. No es como si estuvieras luchando. Solté una risa fría. Oh, fantástico. Entonces soy responsable de cuidarlos, pero ustedes no tienen obligaciones hacia mí. Nate se dio la vuelta sin decir nada. Miré directamente a mis padres, mis dedos desplazándose hasta la cifra final. La herencia del abuelo. Mi voz era firme. Toda mi vida no tuve idea de que me dejó algo, pero encontré los documentos. Dejó una cantidad significativa tanto para Nate como para mí. La única diferencia, nunca vi un solo centavo. Mi madre contuvo el aliento bruscamente. Mi padre apretó la mandíbula. Ese dinero no era solo para ti, espetó mi padre. Lo usamos para la familia, para asegurarnos de que todos tuvieran una vida mejor. Todos, arqueé una ceja. ¿O solo Nate? Silencio. Nadie habló. Miré mi teléfono una última vez antes de declarar mi punto final. La cantidad total que me han quitado supera con creces lo que ahora exigen que les pague. Si estamos tratando esto como una transacción, entonces técnicamente todavía me deben. El rostro de mi madre se puso pálido. Mi padre exhaló bruscamente por la nariz, con la mandíbula apretada. Diana, no hay necesidad de llevar esto tan lejos. Su voz se suavizó de una manera que activó las alarmas en mi cabeza. Podemos negociar. Si crees que la cantidad es demasiado alta, podemos reducirla. Negociar. Negué con la cabeza. No negocio con personas que me han robado. Mi padre se levantó de un salto de su silla, plantando ambas manos sobre la mesa. ¿Quién te crees que eres para hablarnos así? Lo miré y por primera vez se sintió como un extraño. Este era el hombre que me crió, pero nunca me había amado de verdad. Para él, yo solo había sido una inversión, algo que agotar para obtener ganancias. Soy alguien que finalmente ha crecido lo suficiente como para dejar de ser manipulada por ustedes. Guardé mi teléfono en mi bolsillo y les di la espalda. Escuché a mi madre sollozar, pero ni una sola lágrima de ella podía influir en mí. Cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, la voz de mi padre resonó una vez más: si sales por esa puerta, no esperes volver. Hice una pausa, pero esta vez no por miedo. Giré la cabeza y miré a mi padre durante un largo momento antes de responder con calma: ¿sabes qué? Creo que eso sucedió hace mucho tiempo. Luego salí, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. Conduje a casa con la mente en blanco. La ira todavía pulsaba caliente en mis venas, pero debajo había una fría y calculadora claridad. Me habían quitado tanto, no solo dinero, sino confianza, respeto y años de esfuerzo que había pasado tratando de ganarme mi lugar en esta familia. Pero ahora no los dejaría salirse con la suya tan fácilmente. Entré en mi apartamento, tiré mi bolso en el sofá e inmediatamente abrí mi computadora portátil. Había una cosa con la que no podían discutir: documentos y registros financieros. Mis dedos se movieron rápidamente sobre el teclado mientras sacaba los archivos que había guardado: extractos bancarios, historial de transacciones, correos electrónicos, mensajes, todo estaba aquí, una clara prueba de cómo me habían explotado.
$115,000 transferidos de mi cuenta a la suya hace 7 años. La descripción de la transacción decía, apoyo financiero para la familia. $32,000 retirados de mi cuenta de ahorros no mucho después. Lo recordaba claramente. Mi madre me había llamado, su voz dulce como la miel, diciendo que Nate necesitaba un nuevo comienzo y que solo estaban pidiendo prestado el dinero. La herencia de mi abuelo. No había encontrado pruebas directas todavía, pero sabía exactamente a quién preguntar. Tomé mi teléfono y llamé al tío Ray. El tío Ray era el hermano mayor de mi madre, franco, honesto y probablemente la única persona de la familia en la que todavía confiaba. Nunca había preguntado por la herencia antes porque ni siquiera sabía que existía, pero ahora tenía una razón para profundizar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Diana, ha pasado tiempo, cariño. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Tío Ray, necesito preguntarte algo. Es sobre mi herencia del abuelo. Silencio. Pasaron unos segundos antes de que soltara un largo suspiro. Así que finalmente preguntas. Su voz tenía un toque de amargura. Mi corazón se apretó. ¿Entonces es real? Mi voz salió. Sí, dijo el tío Ray con firmeza. Tu abuelo dejó cantidades iguales tanto para ti como para Nate. No una fortuna, pero suficiente para darles a ambos un buen comienzo. Yo era el fideicomisario en ese momento, pero tu madre me dijo que habías acordado dejar que ellos administraran tu parte por ti. Pensé que lo sabías. Solté una risa seca. Nunca accedí a eso. Maldita sea, maldijo en voz baja. Entonces te mintieron. Retiraron todo del fideicomiso. Y si ya lo gastaron, recuperarlo no será fácil. Apreté el agarre del teléfono. No me importa lo que hicieron con él. No voy a dejar que esto pase. El tío Ray suspiró de nuevo. Entiendo y te ayudaré en todo lo que pueda. Colgué mis manos temblando de rabia. Me habían robado. Habían tomado mi dinero descaradamente sin vergüenza, como si fuera suyo por derecho. Ahora no iba a dejar que esto terminara solo con una discusión. Me desplacé por mis contactos y marqué otro número. Mi abogado Ethan Carter, especialista en disputas de bienes familiares y, lo que es más importante, un amigo de confianza. Diane, ha pasado tiempo. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Ethan, quiero demandar a mis padres. Hubo un breve silencio, pero pude escuchar el sonido de su teclado haciendo clic en el otro extremo. ¿De qué se trata este caso? Malversación. Tengo pruebas de que tomaron mi herencia sin mi consentimiento. También tengo registros de transferencias de dinero que nunca fueron reembolsadas. Si hay suficiente evidencia, podemos presentar una demanda por fraude y apropiación indebida de activos. Cerré los ojos. Fraude. La palabra se sentía pesada cuando se aplicaba a mis propios padres. Pero si esto no era fraude, entonces no sabía cómo llamarlo. Quiero seguir adelante inmediatamente. Entendido. Redactaré la demanda y te la enviaré para que la revises. Si todo está bien, la presentaremos ante el tribunal. Asentí, aunque Ethan no podía verme hacerlo. Enviaré todos los documentos que tengo. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en mi silla, mirando la pantalla de mi computadora portátil. Todos los años que había sido explotada, todos los sacrificios que había hecho por mi familia, ahora recuperaría todo de una manera que no podían escapar. Esto ya no era una disputa familiar, era justicia y me aseguraría de que enfrentaran las consecuencias de lo que habían hecho. 3 semanas después de que presenté la demanda, las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. Estaba sentada en mi oficina cuando recibí una llamada de Ethan. Han recibido la citación, dijo su voz tranquila, pero podía sentir la tensión debajo de sus palabras. Y su reacción no es buena. No necesitaba que me lo explicara. Ya lo había esperado. Y justo a tiempo mi madre apareció en mi puerta esa noche. Golpeó la puerta implacablemente, sus puños golpeando contra la madera, resonando por el pasillo del apartamento. Diana, abre esta puerta ahora mismo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Me levanté, respiré hondo y abrí la puerta.
Mi madre casi tropezó adentro, su rostro retorcido por la furia. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus propios padres? Crucé los brazos manteniendo mi voz firme. Solo estoy recuperando lo que es mío. Se le abrió la boca como si acabara de decir algo completamente impensable. ¿Estás demandando a tus propios padres? ¿Sabes lo que dirá la gente? Me encogí de hombros. No me importa. Sus ojos ardían de rojo, su voz temblorosa. Somos familia, Diane. ¿De verdad estás dispuesta a destruir todo por algo de dinero? Apreté los puños. La familia no se hace esto. Ustedes no son las víctimas aquí. Me quitaron primero. Solo estoy reclamando lo que me corresponde por derecho. Ella rompió a llorar, pero no sentí nada más que agotamiento. Murmuró acusaciones amargas en voz baja antes de salir corriendo, el sonido de sus tacones resonando por el pasillo. Pero no se detuvo allí. 2 días después, mi padre llamó. Diana, su voz era baja sin su autoridad habitual. Estás llevando esto demasiado lejos. No respondí. Si dejas esto ahora, podemos manejarlo como una familia. No hay necesidad de exagerar. Solté una risa seca. Así que ahora quieren negociar. Su paciencia se agotó instantáneamente. Si no retiras la demanda, entonces no esperes tener un lugar en esta familia nunca más. Esa amenaza debería haberme asustado, pero todo lo que sentí fue alivio. Papá, he sido parte de esta familia durante mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Pero la siguiente persona que me contactó fue la que más me sorprendió. Nate envió un mensaje de texto. ¿Qué demonios te pasa? ¿De verdad estás volviendo loca a esta familia por dinero? ¿En serio estás arrastrando a todos hacia abajo por una cantidad estúpida? ¿No ves lo ridícula que estás siendo? Miré la pantalla, sintiendo una necesidad casi absurda de reír o llorar. Nunca había enfrentado las consecuencias de nada y ahora que las cosas finalmente estaban cambiando, me estaba llamando irracional. Escribí 3 palabras, averígualo. Luego bloqueé su número. Al final, mis padres no tuvieron más remedio que pagarme. Vendieron la casa, la misma casa que una vez llamaron con orgullo el hogar familiar. El condominio de vacaciones que habían ostentado ante sus familiares también desapareció, liquidado para saldar su deuda. No sentí ni una pizca de lástima. Esto no era un castigo, era que finalmente enfrentaban las consecuencias de sus propias acciones. Nate perdió la cabeza cuando se enteró. Lo arruinaste todo para mí, gritó en un largo mensaje de texto. No me molesté en leerlo. No le había arruinado nada. Perdió todo porque nuestros padres ya no tenían dinero para mantenerlo, porque habían gastado mi dinero dándole una vida fácil. Y ahora que lo había recuperado, todo se derrumbó. Por primera vez en su vida, tuvo que asumir la responsabilidad. Mis padres difundieron rumores por toda la familia de que los había demandado por un malentendido, que era una hija ingrata, que los había destruido por avaricia. No me importó. Estaba libre de ellos. No más llamadas desesperadas pidiendo dinero. No más manipulación emocional. No más culpa u obligación pesando sobre mí todos los días. Por primera vez en años me sentí ligera. Había reclamado lo que era mío y no me arrepentía. Me senté en el balcón de mi apartamento girando una copa de vino en mi mano. La noche de Nueva York zumbaba de vida, las luces de la ciudad se reflejaban en los imponentes edificios de cristal de abajo, el tráfico fluía sin cesar, la gente se apresuraba de un lugar a otro. Sin embargo, por primera vez en años, me sentí completamente en paz. No más llamadas persistentes de mi madre, no más mensajes de texto de Nate que me culpaban, no más amenazas de mi padre. Me había liberado del ciclo en el que habían tratado de atraparme toda mi vida. Y sin embargo, por un momento fugaz, me pregunté, ¿estaba siendo demasiado dura? Sabía que para ellos yo era la traidora, la hija egoísta que había destrozado sin piedad a la familia. Probablemente les estaban diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que había demandado a mis propios padres por un pequeño malentendido y los había llevado a la ruina por dinero. Pero yo sabía la verdad. Me habían explotado mucho antes de que tuviera la edad suficiente para entender lo injusto que era. Me habían drenado por cada centavo que pudieron obtener.
Y cuando finalmente exigí lo que era mío, me pintaron como la villana. Si alguien se preguntaba si me arrepentía, la respuesta era no. No me arrepentía de haberme defendido. No me arrepentía de haber expuesto su manipulación. Y ciertamente no me arrepentía de haberlos apartado para siempre. Pensé en Nate. No mucho después de que terminara la demanda, escuché que tuvo que mudarse del apartamento que nuestros padres habían estado pagando. Sin nadie que lo rescatara, sin nadie que se hiciera responsable de él, finalmente estaba solo. ¿Me sentí satisfecha por eso? No exactamente. Nunca quise venganza, solo quería justicia. Pero una cosa era segura, no sentía lástima, porque durante toda mi vida tuve que depender de mí misma, mientras que él nunca enfrentó ninguna consecuencia por su pereza. Ahora tenía que hacer lo que yo había estado haciendo desde que tenía 16 años, mantenerse por sí mismo. Pensé en mi madre. Una vez escuché de un pariente lejano que les había estado diciendo a todos cómo había arruinado a la familia, que los había obligado a vender la casa, que era ingrata, que valoraba el dinero por encima de la familia. No discutí. Dejé que dijeran lo que quisieran, porque ya no me importaba. Pensé en mi padre. Nunca volvió a contactarme. Tal vez todavía guardaba rencor, furioso porque me había atrevido a ir en contra de él, porque ya no seguía las reglas que había establecido. Pero ya no era la niña asustada que podía manipular. Era libre. Miré mi teléfono. No más mensajes de texto exigentes, no más llamadas suplicantes. Solté una pequeña risita. La libertad no siempre es ruidosa, a veces es simplemente la ausencia de cosas por las que nunca valió la pena preocuparse en primer lugar. Tomé un sorbo de vino, dejando que la amargura seca se deslizara por mi garganta. Luego miré la brillante ciudad frente a mí. ¿Había hecho lo correcto? Me había protegido, pero a cambio había perdido a mi familia. En algún lugar profundo de mi interior, entendí que los lazos familiares no estaban destinados a terminar así. Pero la verdadera familia no es una carga financiera. La familia no es una transacción comercial donde los padres crían a sus hijos solo para exigir un retorno de la inversión más tarde. Había hecho lo correcto, pero también entendí que a sus ojos siempre sería la villana. ¿Me importaba? No. Dejé mi copa y me desplacé por las notificaciones de mi teléfono. Nada de ellos. Nada de la familia nunca más. Una ola de alivio se extendió a través de mí. Así que esto es lo que se siente la libertad. Y no me arrepiento. ¿Pero qué hay de ti? ¿Crees que fui demasiado lejos? ¿O has pasado por algo similar? Si alguna vez has sido explotado por tu familia, manipulado por las mismas personas que se suponía que te amarían incondicionalmente, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado o te defenderías? La historia de Diana no es solo una batalla legal, es un viaje para reclamar la autoestima. Refleja la dura realidad de que no todas las familias son un refugio seguro y a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más manipuladoras. Cortar los lazos no es egoísta, es una forma de protegerte de la explotación y la injusticia. Diana eligió defenderse, recuperar lo que le pertenecía por derecho, a pesar del juicio de los demás. Su historia es un poderoso recordatorio: la familia no es una obligación financiera, se basa en el respeto y el amor genuino.